¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Referentes, el espacio en donde las historias de éxito tienen nombre y apellido. El referente de esta semana es Ernesto Cordeiro, director de Grupo Cordeiro. Bueno, Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido. bueno, bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación, Luis. Y veníamos hace un tiempo queriendo coordinar y no podíamos, pero bueno, acá estamos. Bueno, contanos un poquito, Ernesto, ¿qué es Grupo Cordeiro? Porque quizás uno se queda con Verdeflor, pero también hay otras empresas dentro del Bueno, grupo. te cuento un poco. Grupo Cordeiro es hoy es un grupo de empresa familiar, digamos, es como que nos ha costado en su momento también definirlo, ¿no? Porque no es solamente una empresa, sino que son varias empresas. Actualmente está lo que es Cordeiro y Compañía, que es Yerba Verde Flor, que es por ahí lo que más se conoce. Y después Láctea La Blanca, que es una fábrica de dulce de leche industrial. Nosotros le decimos que es el corazón de muchos productos de golosinas o de helados. Verdeflor es una marca bien cordobesa. ¿Cómo han trabajado ustedes para poder arraigarla en la sociedad de la provincia? Bueno, mira, en realidad es bastante loco lo que ha pasado con Verdeflor, sobre todo en los últimos años. Porque si yo te digo que Verdeflor tiene más de 40 años, casi 45, y en realidad el conocimiento de Verdeflor en Córdoba es de los últimos 10, 15 años. Nos costaba mucho ser profeta en nuestra tierra. Y lo que nos llevó hoy a tener un gran conocimiento a nivel nacional es el boca a boca. Nosotros hacemos mucho hincapié en hacer buenos productos con una buena relación precio-calidad. Nosotros siempre decimos que nuestros productos deben darte más de lo que te prometen por el precio. Entonces, ser competitivo, ser eficiente y hacer un buen producto y fundamentalmente mantener la calidad a lo largo de los años. Y eso es lo que nos ha llevado hoy que la gente nos conoce mucho y lo recomienda. La yerba, el mate es algo muy tradicional de los argentinos. ¿Cómo han innovado ustedes para no quedarse en el tiempo y haber logrado esto que me decís vos, que en 10, 15 años haber logrado un posicionamiento y que la gente cuando vaya a la góndola del supermercado tome un paquete de la marca? Bueno, a ver, yo creo que ha ido cambiando el mercado de consumo de la yerba mate como primera medida y después nosotros lo ayudamos. Hace 20 años atrás el consumo de yerba mate compuesta en Argentina no llegaba al 10% del total de consumo. Y hoy está entre el 20 y el 25%. Y eso tiene que ver con que los consumidores nuevos fundamentalmente buscan propuestas distintas, buscan algo que sea más fácil de tomar y de preparar. Y por ahí mucha gente dice, no, yo dejé de tomar mate porque me hace mal, porque me da acidez. Y lo que tienen las hierbas compuestas justamente es eso, ¿no? Que no te dan acidez. A ver, ¿cómo nos explicas qué es una yerba compuesta? ¿Qué tiene? Una yerba compuesta tiene un 60% de yerba mate y un 40% de hierbas. Esas hierbas justamente son hierbas digestivas en gran medida. Nosotros utilizamos menta, cedrón, poleo, té de burro, peperina, de acuerdo a las distintas variedades que tenemos, ¿no? Entonces son hierbas que ya al momento de preparar la infusión vos tenés solamente un 60% de yerba mate, entonces lo que te podría llegar a hacer mal del mate ya lo tenés reducido un 60%. Sí. A su vez nosotros trabajamos con hierba de estacionamiento natural, lo cual hace que sea más suave. Y al utilizar hierbas también digestivas, hace que el producto sea, digamos, más amigable al momento de consumo, ¿no? Hablaste de nuevos consumidores. ¿Los jóvenes toman mate? Sí, toman mucho mate. A mí me sorprende, yo veo, mi hija tiene 19 años y tengo otra de 16, pero la de 19 toma mate. Vos ves que, digamos, hoy, digamos, todos los jóvenes, yo creo que desde que arrancan más el estudio, sí, es como que viene el combo, ¿no? Universidad, mate. Y ahí entran. Pero sí, se toma mucho mate. Si tuviéramos que pensar en el proceso de elaboración, ¿cómo arranca? Bueno, tiene varias ramas. Arranca, en nuestro caso, en Misiones. La yerba se da solamente en lugares donde tenés características climáticas y geográficas, que en Argentina solamente es en Misiones y parte de Corrientes. También se da algo en Brasil y en Paraguay. Nosotros ahí lo que hacemos es
recibimos la hoja verde, digamos, de parte de los productores. Eso se hace lo que es la secanza, que es como, vamos a decir que es como una cocción. Se le hace un triturado grueso que se llama canchado. Después esa hierba se estaciona, dependiendo de los productos, va de 1 a 2 años, para que es como un añejamiento, digamos, de los vinos. ¿Eso es lo que se llama estacionar la hierba? Claro, estacionamiento. Sí, es la maduración. En ese periodo, la hierba se suaviza. Va cambiando el color de un verde fuerte a un verde más amarillento y hace que sea más suave. Eso nosotros allá en Misiones, a su vez, también se hace lo que es el proceso de molienda y se trae para Córdoba, en donde lo mezclamos con las hierbas aromáticas que vienen de distintos orígenes. Nosotros fundamentalmente trabajamos mucho con hierbas aromáticas de Tras la Sierra. Tengo otro proyecto ahí que después te voy a contar. Y después también viene algo de La Rioja y viene algo importado también de Chile y de Paraguay. Eso lo mezclamos acá, lo envasamos y ahí sale a la venta. Y tengo una pregunta, ¿hay peperina suficiente? En Buenos Aires dicen el mate cordobés con peperina. ¿Hay peperina y producción? Mira, lamentablemente no. La peperina es una planta que se da de manera salvaje, que ha costado mucho reproducirla. Y a lo largo de los años, lamentablemente, se ha depredado mucho en función de la demanda que ha tenido, del precio, y no se ha cuidado la reproducción. Nosotros particularmente venimos corriendo un proyecto con la Universidad Católica ya hace unos 3 o 4 años para reproducir la peperina, y nuestra idea es en nuestro proyecto que tenemos en Villa Dolores arrancar con reproducción ya de peperina. Si le pregunto a Ernesto Cordeiro, ¿los argentinos sabemos tomar mate? Sí, sabemos. Lo que no sabemos es preparar el mate. ¿Y por qué? A ver, yo me río en el sentido de que no necesariamente hay que saberlo preparar, sino que... No es tirar la hierba dentro del mate y listo, bombilla y agua. Nosotros hicimos una vez un concurso de cebado de mate en una expo de yerba en Buenos Aires, y justamente lo que hacíamos era que viniera la gente que preparara el mate, y ahí notábamos que la gran mayoría hacía cualquier cosa. Fundamentalmente lo que tenés que hacer con el mate, la consigna número 1 es no hervir el agua. Partamos de la base. Y después lo que se le llama al desmezcle, o bueno, hoy tenés los adoradores de la montañita, que bueno, ese es el otro extremo, ¿no? ¿Viste que eso hay mucha gente que hoy con las hierbas que vienen de origen uruguayo, está muy de moda esta cuestión de la montañita. Yo no iría tan a eso, pero bueno, simplemente que arrancar el mate con agua tibia y después ir a una temperatura entre 80 y 82 grados, con eso es suficiente para que el mate sea bueno. Bueno, hablaste de una empresa familiar de varias décadas. ¿Cómo fue tu llegada y finalmente estar a cargo de la conducción de todo el grupo? Bueno, casa, digamos, de una familia de emprendedores. Digamos, mi padre y mi madre montaron Verde Flor en el año 82, y todos los hermanos en algún momento fuimos ingresando de alguna manera a la empresa. Obviamente que el trabajo a nivel empresa familiar siempre es complejo. Las relaciones familiares, jefe, padre, hijo, empleado, son complejas, pero bueno, en mi caso en particular, yo arranqué durante la secundaria. Yo fui muy mal estudiante, entonces terminé en un colegio de la tarde porque no me aceptaban en otros lados. Entonces a la mañana me levantaba mi viejo a las 7. ¿Nunca te imaginaste que ibas a llegar a ser el director? No, ni cerca. No, de hecho yo me fui de la empresa. Me fui en el 2007 y volví en el 2013. Y del 2013 es que estoy hasta ahora, pero esto estoy hablando en los años 90, a principios de los 90, en la secundaria, a las 7 de la mañana, vamos a la empresa. Y bueno, y ahí pasé por todo, ¿no? Desde descargar camiones, desde lo que es el envasado, de lo que es aprender de calidad, después facturar, atender el teléfono, pasar la lista de precios. Después ya sí me enfoqué en lo que a mí más me gusta, que es el área comercial, y me hice cargo del área comercial. Y bueno, hasta el año 2019,
que falleció mi padre y ahí me hice cargo primero de lo que es Verdeflor y después en 2020, 2021 ya de lo que es todo el grupo. ¿Cómo es trabajar en una empresa familiar? Algunos dirán, no, es fácil, porque son tus hermanos, tus padres. Pero digo, vos que estás adentro, que sos el director, ¿cómo es trabajar con tu familia? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo creo que como pro, el aprender del padre de uno, que lo aconseje y ver cómo se mueve, y en nuestro caso en particular, mi viejo hacía mucho hincapié en cuidar el nombre, cuidar el crédito, en cumplirle a todo el mundo, en no correrle el arco, como yo le digo siempre hoy a mi equipo, ¿no? En no cambiar las condiciones, tanto para clientes como para proveedores, y ser respetuoso para con los empleados y cuidar a los empleados. Y después la contra de esta cuestión del no límite entre jefe y empleado en cuanto a las cosas que se pueden decir, tanto de un lado como del otro, ¿no? Porque uno como hijo por ahí se puede creer con derechos o dice las cosas de una manera que no se le diría, que no le respondería jamás así a un jefe, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una linda experiencia. El aprender del padre de uno, que lo aconseje y ver cómo se mueve, y en nuestro caso en particular, mi viejo hacía mucho hincapié en cuidar el nombre, cuidar el crédito, en cumplirle a todo el mundo, en no correrle el arco, como yo le digo siempre hoy a mi equipo, ¿no? En no cambiar las condiciones, tanto para clientes como para proveedores, y ser respetuoso para con los empleados y cuidar a los empleados. Y después la contra de esta cuestión del no límite entre jefe y empleado en cuanto a las cosas que se pueden decir, tanto de un lado como del otro, ¿no? Porque uno como hijo por ahí se puede creer con derechos o dice las cosas de una manera que no se le diría, que no le respondería jamás así a un jefe, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una linda experiencia. Hablábamos recién del mate. Cuando alguien te dice, no, una yerba compuesta, eso no es mate. Se hace con yerba Sí. la tradicional, la clásica, la pura. ¿Qué le decís? Yo lo respeto, digamos, que lo tomen como quieran. Mayormente la gente que toma yerba mate compuesta la mezcla con una yerba tradicional. Así que no, la verdad que es muy amplio el mercado, hay lugar para todos. Nosotros, aún siendo la quinta empresa yerbatera a nivel nacional, tenemos solamente un 6% del mercado. O sea que hay lugar para todos y nada, si les gusta eso, allá ellos. No discuto. Me ha pasado en ocasiones de que me han dicho, no, pues yo tengo esta yerba, pero no sé, porque esta es más para mujeres, y de golpe era la nuestra, ¿viste? Y yo no digo nada, bueno, buenísimo. Y no hay problema, en eso convivimos todos. ¿A dónde están vendiendo? ¿Están exportando ustedes yerba? Sí, nosotros vendemos prácticamente en todo el país y también exportamos desde hace como unos 15 años, te diría. Fundamentalmente Chile es nuestro principal mercado. Somos la yerba compuesta más vendida en Chile y hoy somos la segunda marca de Argentina que se exporta a Chile en cuanto a volumen. Y en los últimos años hemos entrado también en lo que es América. Vendemos en Bolivia, vendemos en Perú, vendemos en México, vendemos en Costa Rica, Estados Unidos, y también vendemos en Europa, tanto en España como en República Checa, y desde ahí a lo que es el resto de la comunidad europea. Este freno, ¿son mercados nostálgicos quizás el europeo? Hace un tiempo hablamos con un colega tuyo que viene del mundo de la industria alimenticia, Sí. y nos hablaba de que había mercados consolidados justamente por el mercado de la nostalgia, el argentino que se fue a vivir al exterior y que sigue Sí, tal consumiendo ese cual. producto. Básicamente yo te diría que salvando Siria, que ya te voy a contar cómo es el tema de Siria, todo el resto de las exportaciones de Argentina son mayormente nostálgicas. El argentino que se fue a vivir al exterior
y que sigue tomando mate y su familia toma mate. Distinto del caso de Chile, me imagino que... Chile, claro, Chile tiene un consumo doméstico propio de la relación y la mezcla de culturas. De hecho, ¿dónde se toma mate en Chile? En el sur, donde la cordillera es más baja y donde hay más intercambio cultural. Te diría es de Valdivia para abajo, es donde más mate se consume. En la región metropolitana de Chile se consume poco. Y lo interesante, lo loco de esto que yo le cuento siempre a mis amigos es que la evolución del mercado de exportación va siguiendo al mercado argentino, pero con 5 o 10 años de demora. Tal vez en los últimos años se ha acelerado por esta cuestión de que todo se ha agilizado, la comunicación, los fletes y demás. Pero la primera feria que yo fui a vender a Europa fue en el año 2015. Y ahí las marcas que te pedían, en realidad eran las marcas que se vendían en Argentina en el año 2000, 2001. Cuando la gente, digamos, tuvimos una corriente migratoria grande en 2001, entonces esa gente siguió demandando donde vivía los productos que consumía en Argentina. Nosotros ya empezábamos a hacer marca en Argentina y aún así nos costaba exportar. Hasta que de un momento a otro fue, te diría, en 2020, 2021, empezamos a tener cada vez más demanda. Ya nos llaman ahora para pedirnos. ¿Por qué? Porque estamos posicionados bien en Argentina. Entonces la gente que emigra últimamente o que ya tiene que va y viene, va generando una mayor demanda. Ernesto, ¿que Messi o De Paul estén tomando mate? Ayuda muchísimo. Sí. Más allá ahora está este debate del sponsor de la yerba uruguaya en la selección. Yo creo que el extranjero no dimensiona entre yerba uruguaya, brasilera, argentina. Es mate. Lo que nosotros tenemos que contar es nuestra historia y nuestra cultura del mate. Va a ser difícil que nosotros podamos hacer que la gente consuma en el mundo como mate, pero sí el concepto de una bebida que te dé energía, que te reúne, que te regala un momento. Pero sin lugar a dudas que Messi, De Paul tomen, que Griezmann tome, que jugadores ingleses tomen. Hay actrices americanas también que toman mate. Todo eso ayuda a generar. Viene lenta esa evolución. No sé si algún día va a explotar. La verdad es que yo sinceramente no creo que vaya a explotar el consumo de mate. Sí se va a incorporar, como ya se está incorporando, como ingrediente a bebidas o alimentos, superalimentos. Tengo un amigo que estuvo hace poco en China y me mostraba en China y en Japón algunos productos en donde ya tienen como ingrediente el yerba mate. Recién estabas hablando del consumo que quizás no ves que explote, pero el café logró con la cápsula algo muy particular, a tal punto que vos entras a determinados locales a buscar cápsulas y es como si entraras a comprar una cartera o un teléfono celular, porque han logrado ellos trabajar el producto gourmet. El mate en cápsula. Mira, yo ¿Lo ves a eso? Te voy a ser honesto, no. No, porque yo he hecho pruebas y la gente no lo busca. Vos vas a Estados Unidos, entras a un supermercado y no hay, o sea, vos ves café, sí, ves mucho café, digo, Estados Unidos o Europa. Sí. Tal vez Europa tiene otra cultura donde hay más venta de distintos tipos de infusiones, otros productos. Pero no ves cápsulas de mate o no ves incluso los paquetes de nuestra yerba. Mirá que hay marcas que están radicadas muy fuertemente, tanto en Estados Unidos como en Europa, y aún así no logran salir del mercado que atiende al argentino o al latinoamericano que vive ahí. Es decir, vos vas a un Walmart, un Target, y difícilmente encuentras un paquete de yerba. No está todavía arraigado el conocimiento del mate en el consciente o en la cabeza de los extranjeros. ¿Y la blanca qué es? La blanca es una empresa que es fruto de una búsqueda por sobrevivir. ¿Cómo es eso? Nosotros teníamos un campo, dentro de todas las locuras que hizo mi viejo. En su momento dice, bueno, me compro un campo y me retiro y me dedico a la agricultura y la ganadería. Y puso el primer feedlot que hubo en Córdoba.
Después ese feedlot se transformó en un tambo. Y en la época del 2001, lo que valía el litro de leche, convenía tirarla que venderla, porque no te pagaban nada, y si la vendías, no te pagaban. Entonces, ahí decidimos industrializar en el año 2001 y montamos una fabriquita dentro del campo, donde pusimos una tina de precalentamiento, una paila, un enfriador, y empezamos a envasar dulce de leche. Primero en lo que es pote plástico para supermercados, y luego lo que es productos para lo que es panificación, repostería, y por último industria. Con el paso del tiempo entendimos que tenía más futuro si nosotros nos dedicamos a hacer productos de alto valor agregado y desarrollos a medida. Entonces ya te diría que el año 2007-2008 la empresa fue rumbeando para ese lado, y ya hace más de 10 años que no hacemos nosotros dulce de leche para ¿Lo haces para industria, para pastelería? Solamente para pastelería y para industria. No hacemos más para... ¿Y a dónde consumís el dulce de leche de ustedes? Sí, lo vas a consumir en los helados que más se venden en Argentina, lo vas a consumir, y lo vas a consumir en la mayoría de los alfajores que encuentres en un kiosco de Argentina. Trabajamos con empresas chicas y medianas, fundamentalmente lo que son alfajores o rellenos de chocolates. ¿Cómo es producir en la Argentina, digo, con tantos vaivenes, con este ciclo que sube y baja? Ser industrial en Argentina es todo un desafío. Yo siempre digo que el día que nos larguen en pista seca, nosotros vamos a sacar 3 vueltas todos, porque realmente nos estamos reconvirtiendo y reaprendiendo y readecuándonos todo el tiempo. Pero bueno, es difícil explicárselo al que no es industrial. Agregar valor, transformar algo de una materia prima, un producto terminado, verlo en la góndola, ver que va y la gente y lo saca, realmente no tiene precio. Entonces, eso es un poco lo que nos lleva. Somos expertos nosotros en hundir capital en fierro y buscando eficiencia, buscando tecnificar, pero fundamentalmente es porque nos gusta el hacer y el transformar. ¿Hoy se puede invertir? En Argentina sí, es difícil invertir, invertir con capital propio sí, pero pensar hoy en una empresa apalancada en el crédito todavía nos falta. Nosotros el año pasado pensamos o vimos a principio del 2025, avisoramos un futuro de un crédito accesible y demás, y después vino, el tema antes de las elecciones, agosto, septiembre, donde esa situación, si te agarra mal parado y te agarra endeudado, te puede llevar puesto, ¿no? Entonces, ¿Y cómo pensás vos las inversiones? ¿Cómo la piensan en el grupo? Y bueno, la verdad, como te digo, el industrial no piensa tanto. En el sentido de que somos más nosotros del hacer, pero hablando en serio, obviamente, si vos ves, tenés que crecer como industrial y como productor de productos de consumo masivo. El que no crece se muere. Entonces siempre tenés que pensar en crecer. Lo que tenés que ver es cómo va a ser el repago de esa inversión, ¿no? Es decir, bueno, cuánto me va a costar, en cuánto tiempo lo recupero, y en función de eso tomas la decisión. En nuestro caso en particular, desde 2019, como segunda generación que nos hicimos cargo de la empresa, hemos venido invirtiendo hasta que cuando vinieron las elecciones de 2023 y la situación que llegó el país, ahí medio como que pusimos todo en inversiones en stand-by hasta que aclarara la situación, ¿no? Pero bueno, aún así nos vimos obligados por una cuestión de necesidad, en el caso de las hierbas aromáticas, por ejemplo. Ahí uno invierte por obligación, porque nos pasó que la necesidad que teníamos de consumo de hierbas aromáticas no había quien nos pudiera suplir. Y para nosotros es clave que el producto sea natural, que no tenga esencia, que sea 100% natural con hierbas. Y ahí nos vemos obligados, y ahí tuvimos que invertir. Ahí como que ahí no tuvimos mucha opción. Recién hablaste de un momento complicado en una inversión, una decisión económica que decide tu papá, que es con el tambo. Sí. Ya en tu rol adentro de la empresa, ¿cuál fue el momento más difícil donde dijiste, bueno, si pasamos esto, ya la situación puede ser la pandemia diferente? La pandemia fue muy desafiante.
en nuestro caso en particular, en el caso de la fábrica de dulce de leche, se cayó el consumo. Pensá que los alfajores se venden fundamentalmente en el colegio y como un gustito que se da a alguien que está yendo a trabajar, y eso hizo que a nosotros se nos cayera. Yo que recuerdo el primer mes de pandemia, abril, si no me equivoco, o sea, primer mes cerrado, vendimos un 30% de lo que habitualmente vendíamos. O mejor dicho, tuvimos pedidos, pues nosotros trabajamos con fábricas. Sí. Entonces las fábricas, muchas tuvieron que cerrar. Por suerte, bueno, eso después se recuperó. Y en el caso de la yerba, nosotros teníamos un gobierno que proponía precios mínimos para la materia prima y nos ponía, por otro lado, precios máximos, con lo cual la rentabilidad se fue achicando al mínimo. Y después lo más desafiante para mí fue fines de 2023 y todo el 2024. Ahí nosotros... Vale, el pico de inflación... Usamos el guardarrail con la hiperinflación. Entonces ahí realmente el estrés que vivimos y que creo que todos, mucha gente, digamos, emprendedores, industriales, comerciantes, profesionales, en 2020, fines del 2023, 2024 fueron los más difíciles. Hoy, como todo el mundo te dice, hoy por supuesto que el desafío es la micro y cómo se hace para no soltarle la mano a la gente que ha quedado más, no te digo fuera del sistema, pero digamos que quedó más relegada. Pero creo que era el camino a seguir, digamos, había que ordenar la macro, había que frenar el gasto. Hoy nosotros vemos como empresa y con quien hablo está en la misma. Hoy lo búsqueda es la eficiencia, las tasas que se ganaban antes, que en realidad tampoco se ganaban porque te lo cambió la inflación, ya no existen más. O sea, hoy estamos en una nueva Argentina, ¿no? Completamente nueva. ¿Qué desafío tenés a futuro? Yo en particular, o la empresa, el desafío es crecer. Yo siempre creo que hay que crecer sanamente, saludablemente, sin poner en riesgo el futuro de la empresa. Y después, familiarmente, digamos, como empresa familiar, justamente la subsistencia de la empresa para la familia y para las generaciones que vienen, ¿no? Hablaste algo de Tras la Sierra. Uh-huh. ¿Cuál es el proyecto? Bueno, ese proyecto, que ya es una realidad, arranca, como te digo, fruto de una conversación que tuvimos ahora unos 3 años con un proveedor, en donde le dijimos, bueno, el año que viene vamos a necesitar tanto de esta hierba aromática, y nos dijo, no, pero yo lo que te puedo entregar era menos del 40% de lo que nosotros íbamos a necesitar. Entonces ahí entramos en conciencia de que sí o sí íbamos a tener que integrarnos en la cadena productiva. Y bueno, decidimos comprar un campo y armar digamos, son 3 patas que tiene el proyecto. Dentro de un campo tenemos plantación, donde ahí actualmente ya tenemos menta, cedrón y té de burro. Después también tenemos la segunda pata, que es el acopio, donde nosotros le compramos a pequeños, medianos y grandes productores de la zona, y donde justamente ahí articulamos con ellos y queremos ser una fuente de información para ellos en cuanto a las experiencias agrícolas que nosotros podemos hacer para darle a ellos buenas prácticas agrícolas. Ahí también eso está articulado con el proyecto de la peperina que te comentaba con la Universidad Católica, y a su vez hicimos un proyecto para el burrito con el INTA. Y la tercera pata de eso es una planta de procesamiento en la cual ya está funcionando. Arrancamos ya en el mes de febrero-marzo a procesar, y ya hemos sacado las primeras cargas de nuestra propia menta. Y a su vez también, complementando con eso, decidimos sacar una nueva línea de productos que se llama 23 regiones, que justamente las 23 regiones son las 23 localidades de Tras la Sierra. Nosotros entendemos que somos de Córdoba y que este proyecto lo teníamos que hacer en Córdoba. Cuando empezamos a ver... Y ahí das mano de obra a gente de Tras la Sierra. A gente de Tras la Sierra. Cuando nosotros empezamos a ver este proyecto,
vimos la posibilidad de hacerlo en San Luis, o hacerlo en Misiones, o asociarnos con alguien en Paraguay. Y después dijimos, no, nosotros somos de Córdoba, nosotros tenemos que hacerlo acá. Y ahí fue que decidimos instalarnos en Tras la Sierra. Y a su vez también esta otra línea de producto, lo que viene a traer es otras hierbas aromáticas que se hacen en la región y que nosotros no veníamos utilizando, como el incayuyo, como el poleo de campo, como el tomillo, que hemos incorporado en nuestros productos, justamente entendiendo que hoy somos un actor importante en la zona y que queremos que esa zona se desarrolle. La verdad que da mucha satisfacción ver cómo ha evolucionado ese proyecto. Nosotros ya en el primer año, obviamente que ayudados también por el clima que hemos tenido, que venía de mucha sequía, toda la zona muy castigada en los últimos años, y hoy con el clima que hemos tenido, tenemos mucha más materia prima de la que hubiéramos pensado, y entendemos también que eso fue porque hubo muchos productores que al tener del otro lado alguien confiable y que le dé reglas claras de juego, ellos deciden invertir y deciden también acompañarnos. Así que es muy gratificante ver el desarrollo que vamos generando nosotros en la zona. Te pongo un mate, un paquete de yerba y una pava con agua no hervida. Uh-huh. ¿Con qué te tomas esa ronda de mate? Bueno, vengo de tomar un mate con mi vieja. Ahí la pones en una silla. Sí. Y después, bueno, yo tomo mucho mate el fin de semana en casa, con la familia. Mates con amigos, no, con amigos tomamos Fernet. Pero bueno. Que tiene hierbas. Que tiene hierbas también, y son también digestivas. Ernesto, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, un gusto. Por favor.